chequen las preguntas, ¿sale? Y entonces aquí pueden accesar a su clase de lo que es la práctica fiscal. Ya les voy a subir, yo espero en esta semana que viene, un caso para que lo analicen y traten de hacer unos argumentos. Les voy a mandar ya un acto administrativo, ¿sí? Para que ustedes lo chequen y vayan metiéndose ahí para que vayan haciendo sus actividades. Normalmente casi siempre les dejo una semana para hacerlas. Si ustedes ocupan más tiempo, bueno, pues con mucho gusto me avisan para que pueda darles el tiempo correspondiente. En la práctica no hay tiempo. El cliente urge, ¿sí? Urge, no les va a dar mayor tiempo posible. Lo que ustedes quieran, ni le van a poder decir o argumentar que tenían trabajo, que tenían una actividad. En la práctica sí ya van a tener que atender el asunto lo más pronto posible o lo más ágil. Entonces, para que más o menos lo vayan ustedes considerando. ¿Sale? No sé si tengan alguna... Sí, adelante. ¿El cuestionario lo tiene a mano? Normalmente el cuestionario, les dije, es para que ustedes lo contesten. No me lo tienen que entregar. Sí, no es para ustedes. Ustedes lo pueden ir elaborando. Si alguna pregunta tienen duda, bueno, pues me la pueden hacer ustedes por este medio, aquí en el salón. A lo mejor, pues yo no entendí esa pregunta o yo no sé cómo contestarla. Bueno, pues con mucho gusto me avisan para poderlos apoyar en ello, ¿no? Quiero que por favor tengan la certeza de que los puedo ayudar en lo que ustedes pues vayan necesitando, ¿sí? Lo que ustedes ocupen, pues con confianza, por favor, me lo hacen saber. Eso es muy importante. No quiero que se queden con las dudas, ni tampoco que les dé pena que digan, es que mi compañero sí sabe y yo no, y se va a burlar. Pues eso no. Piensen ustedes en esas cosas, ¿sale? Lo cierto es que, pues sí tienen que estar, bueno, yo les doy una sugerencia, ¿verdad? Tienen que estar checando su guía, checando el video y checando la presentación que les proporcioné. Eso deben estar haciendo en la semana, constantemente, pues para que no se les haga difícil el examen y puedan sacar 10, ¿sí? Que ese es el objetivo de todas y de todos. Entonces, si no lo logramos, bueno, pues al menos tenemos que intentarlo o que hacer el esfuerzo, ¿sale? Entonces, no sé si quieran que me regrese o todo va bien. Estábamos viendo la introducción y vimos o nos quedamos aquí en las autoridades, ¿sale? Estas son las autoridades que van a afectar a nuestros clientes y nuestros clientes pues nos van a buscar precisamente porque tienen algún acto de alguna de estas autoridades. El acto va a ser gravoso, a veces no tanto como ellos lo piensan, porque en algunas ocasiones hay personas que dicen, es que me quieren cobrar 19,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que tienen recursos, pero se les hace muy caro esos 19,000. Hay otras que no tienen recursos y pues se les hace todavía mucho más caro, ¿no? Entonces, y hay otras que les vale, que no les preocupa que les quieran cobrar esas cantidades. Y así van a encontrar ustedes diferentes tipos de clientes. Lo cierto es que al cliente le va a urgir. Eso es lo esencial. Y no vas a tener tiempo de estar revisando el material, porque el cliente va a querer la asesoría ya. Por eso debe estar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a mí un cliente me pregunta en materia fiscal, pues ya no tengo que estar leyendo. Cuando me pregunta en materia familiar, pues ya no tengo que estar leyendo. Tiene que estar aquí. Entonces, yo acostumbro, no sé ustedes, pero yo acostumbro a hacerme la idea que tengo un cliente de esos. ¿Y qué haría yo si llega un cliente y me pregunta cómo hacerle en este caso? Me pongo a estudiar antes del cliente. ¿Sí? Yo me pongo a estudiar o a repasar antes de que yo vaya a tener mi asesoría, ¿eh? Y las hago como que utópicas. Digo, bueno, pues ¿qué pasaría si ahorita me hablara alguien que está sujeto a un proceso penal porque le quieren decomisar su mercancía debido a que la detectaron? Y me pongo a leer como si ya lo fuera a asesorar. No sé si ustedes acostumbren eso, pero a mí me ayuda mucho
ya que estoy preparado para cuando me llega un cliente de eso. O por ejemplo en materia laboral, igual en la semana, por ejemplo, estaba pensando y después publico algo para que lo lean en la página, estoy trabajando en ello, estaba estudiando, estoy investigando sobre qué es la probidad en materia laboral, entonces no solo estudio de fiscal, tengo que ser multifuncional como los televisores, tengo que hacer varias cosas, porque si no, pues el cliente que llegue no lo voy a saber asesorar. Entonces tengo que estar estudiando en la semana civil, penal, laboral, mercantil, fiscal, aunque no tenga el cliente, porque debo estar preparado para la asesoría. Entonces espero que traten de hacer eso y leer libros. Por ejemplo, en las vacaciones estuve leyendo un libro de Derecho Procesal Penal, del nuevo sistema de justicia acusatoria. Y no soy penalista, pero estoy preparado por si un día me llega un cliente en materia penal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que estar haciendo ustedes, sin que nadie se los exija y siendo positivos, pensar que algún día me va a llegar un cliente en esa materia. Entonces, aquí en fiscal te va a llegar un cliente que te va a entregar documentos. No te va a chismear como, por ejemplo, cuando te toca un divorcio, que te chismea todo lo que pasó, hasta como a detalle las agresiones y lo que se dijeron y que si se aman y no se aman y que si tienen relaciones o no. Ahí no te van a chismear. En fiscal te va a decir tu cliente, me entregaron esto y te va a dar los documentos. Entonces yo les voy a subir a la plataforma algo similar. Les voy a decir, tu cliente te entregó esto, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Y entonces tú lo vas a tener que resolver ahí en el Classroom, en la aplicación de Google electrónica. Y así es como se da allá afuera. Entonces yo, por ejemplo, ahorita les voy a mandar uno ahí más o menos tranquilo, pero hay ocasiones en que les decía que es bastante la información y lo tienes que leer en un día. Entonces, ¿qué tanto hábito tienes de lectura jurídica? Porque imagínate, te entregan 500 hojas, ¿las vas a leer? Entonces debes de tener el hábito de la lectura. A mí me encanta leer y las puedo leer en un día. ¿Sí, perdón? Vamos a hacerlo como mejor y enviárselo. Sí, ahí te voy a poner un formato para que lo subas. ¿Sí? Es un comentario. ¿Qué harías? Porque eso es lo que pasa allá afuera. Te entrega el cliente la información y te pregunta qué es. ¿Sí? Él no te va a decir como en familiar, como en penal, es que salí y sacó el arma y luego le pegué. No, no te va a chismear nada, ¿eh? Porque el cliente de hecho ni siquiera sabe de fiscal. Él sabe de hacer negocios, sabe de vender, sabe de tener trabajadores, sabe de contratar, de despedir, de cosas de esas, pero de fiscal casi no sabe. Se lo deja al asesor o al asesor. Y entonces él te va a decir, pues ahí le dejo eso, yo no sé qué pasó. Sí, hay ocasiones en que hasta los que saben de fiscal me preguntan. Entonces imagínense, si los que saben de fiscal me preguntan, imagínense qué podemos esperar de un cliente que no sabe de fiscal, pues no está en blanco absolutamente, ¿no? Entonces le van a entregar a tu cliente, ¿sí?, información de lo que es el servicio de administración, de gobierno del estado, del servicio de administración tributaria. Alguna de esas áreas le va a entregar algo a tu cliente, documentos que te van a dar a ti y que yo te voy a mostrar algunos durante el semestre, que tú los vas a ir leyendo para que veas cómo son, de qué se trata, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. ¿De acuerdo? Y puede ser a nivel federal, puede ser a nivel estatal, puede ser a nivel municipal, puede ser a nivel incluso del Instituto Mexicano del Seguro Social, también porque todas las personas tienen trabajadores y hay patrones que tienen obligado por ley a pagar las cuotas de seguridad social. Hay patrones que no las pagan. Es como en impuestos, hay personas que no pagan los impuestos. Entonces ya les decía yo, va a llegar contigo una persona físico-moral que no ha cubierto el pago de sus contribuciones. ¿Estamos? Y va a querer que vía legal no le hagan los cobros. Así como cuando te llega una persona en penal que cometió un ilícito y vía legal quiere salir de la cárcel. Entonces es lo mismo y va a contratarte a ti para efectos de esa circunstancia, ¿sí? ¿Estás obligado a ganar? Pues no. Lo voy a publicar por ahí en las redes sociales, o no sé si ya lo publicamos, de si estás obligado o no a ganar. La verdad es que no. Te contratan por tramitar un juicio, salvo que tú acuerdes con tu cliente que vas a ganar. En mi experiencia, no acuerden nunca que vas a ganar. ¿Estamos? Porque no depende de ti.
sin efecto de todo eso que no pagado del Claro. Así es. Entonces, tu trabajo va a ser para un trámite jurídico, ¿de acuerdo? Pero no te comprometas a ganar. Si lo quieres hacer y estás segura, bueno, pues allá tú. Yo una vez lo hice y me salió muy mal. Yo le dije al cliente, lo voy a ganar y lo perdí. Y después, ¿con qué cara le vas a ir a ver? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pues yo de ese entonces ya a nadie le digo que voy a ganar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después me pueden demandar. Usted y yo acordamos y tengo testigos de que me dijo que se iba a ganar el asunto. Entonces ahora lo voy a demandar a usted. ¿Sí? Los daños y perjuicios por esa situación. Entonces, para evitarnos este tipo de demandas, pues mejor nada más por hacer el trámite. Muchas veces ustedes o nosotros no queremos hacer un trámite jurídico por miedo. ¿Miedo a qué? A que lo vayamos a perder. Entonces no tengan ese miedo a perderlo. ¿Sí? Porque si no, nunca van a litigar. ¿Para qué litigan si lo van a perder? Entonces quítense esa mentalidad, ¿me explico? ¿Hecho? Y no, yo voy a litigar y veremos el resultado. Pero desde ahorita yo no voy a adelantarme a decir que voy a perder o que voy a ganar. No me voy a adelantar y yo voy a ir tramitando el procedimiento jurídico. Entonces esa es nuestra función como abogados o como abogadas, el realizar los trámites. Sí me ha tocado que me echan mentiras y entonces ya cuando esté el juicio me doy cuenta de toda la verdad. ¿Sí? Y entonces pues se va a perder porque no me dijo la verdad. ¿Sí? Entonces ustedes hagan su trámite jurídico y de preferencia celebren un contrato. Entonces les voy a entregar el primer acto que les voy a mandar ahí por Classroom va a ser del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Vale? Les voy a mandar, si quieren les mando por esta ocasión, les mando el acto y les mando la demanda que hice. ¿Y la qué? La demanda que hice. ¿Sale? Sí. Por esta ocasión, ya a los demás ya nada más les mando el acto. ¿Sale? Sí. Nada más para que más o menos se den una idea. Se supone que ustedes la van a hacer mejor que yo. ¿Sí? Se supone. ¿Por qué? Porque están aprendiendo del maestro y tienen que superar al maestro. ¿Sale? Pero en los años de experiencia, licenciado. Sí, por eso tenemos que pensar a futuro. ¿Sale? ¿Estamos? ¿De dónde sale todo eso de pagar impuestos? Bueno, pues sale de las facultades de comprobación. De ahí sale todo eso de pagar impuestos. ¿Se alcanzan a ver ahí? Para dejarlo así. Perfecto. Entonces, las autoridades van a ejercer esas facultades. Va a ser normalmente checar que el cliente haya pagado. La autoridad le deja al cliente que pague lo que quiere y después lo audita. ¿Sale? Después lo revisa. ¿Para qué? Pues para recaudar, para comprobar delitos, ya lo comentamos, ¿sí? Y son diferentes procedimientos. Va a ser un requerimiento de documentos, entrégame la información, va a ser una visita, voy a revisar el contador público, voy a revisar los comprobantes, voy a revisar mercancías de comercio exterior, ya lo comentamos, ¿sí? Voy a revisar la documentación en mis oficinas, voy a hacer una revisión electrónica y te voy a poder fincar un delito, un proceso penal. Además del fiscal, entonces vas a pagar un impuesto con sus accesorios o bien vas a pagar una pena de prisión. Eso es a lo que se puede enfrentar un cliente en materia tributaria y va a acudir a ustedes, ¿sí? Para que hagan esa labor de disminuir su pena o eliminarla. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, vamos a ver a continuación el procedimiento para lo del acto. ¿Qué creen que se requiere para que pueda iniciarse una revisión de una autoridad? Primero un oficio. ¿Perdón? Un oficio, dice la compañera, muy bien. ¿Alguien más? Una notificación. ¿Quién más? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para iniciar? Para iniciar una revisión. Hay diferentes cosas. Un requerimiento, dice, una notificación. Muy bien, ¿alguien más? Posteriormente son las visitas. Visitas. ¿Sabían que también una detención de un tráiler? Con eso se inicia. De un tráiler, por ejemplo, de un carro. ¿Sí? Entonces, no siempre inicia con una notificación. Puede ser que me detengan, ¿sí? Puede ser que
me pidan un documento, o sea, puede iniciar de diferentes maneras. Lo normal es la notificación, eso es lo más común, pero por ejemplo en materia de comercio exterior inicia con una revisión. ¿Sí? Las revisiones en materia de comercio exterior son varias, ¿sí? Se las comento si quieren de una vez, porque a lo mejor ya vimos ahorita aquí que hay visitas, que la autoridad te pide una documentación para que le entregues, pero en materia de comercio exterior son varias las formas o los medios en los cuales una autoridad se va a poder apoyar para encontrar errores. Fíjense, en comercio exterior revisan en aduana, en transporte y en domicilio. Y también te pueden pedir información. ¿Sale? Entonces en comercio exterior sí son diversas las formas. En lo normal los impuestos, lo común son dos: revisión electrónica y visita domiciliaria. Es lo más común, ¿sale? Ya la autoridad ya tiene bastante información. Pero ¿qué es la notificación? Y la vamos a comparar con otros tipos de procedimientos, ¿sale? ¿Qué conocen o qué saben ustedes de la notificación? Pues es un documento de notificación. Un aviso, ¿no? Que Un aviso, dice el compañero. Es como que cuando empieza la relación litigiosa entre una autoridad y el contribuyente, ¿verdad? Y requiere que se le entregue al contribuyente algo para que pueda el contribuyente estar en posibilidad de cumplir o entregar lo que se le está requiriendo. Cuando un cliente tiene una notificación, inmediatamente te va a llamar. Te va a decir, oiga, me trajeron una notificación. Es el primer contacto que vas a tener el cliente. ¿Qué le vas a preguntar? Le vas a preguntar, porque va a ser a lo mejor por teléfono. Si es presencial, qué bueno, te la va a mostrar. Pero si es por teléfono, le vas a decir, bueno, dígame qué tipo de notificaciones, o mándemela por correo, o dígame, la recojo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de notificaciones, ¿sale? O sea, no todas son para afectar al contribuyente. Hay en ocasiones que llegan notificaciones pues, para informarle un trámite, nada más. Sí, quedó anotado, quedó registrado. Que no ha presentado tal. Sí, no siempre es algo malo, ¿no? Pero ellos sí se van a alarmar, porque va a venir una autoridad y me entregó un documento. Entonces desde ahí empieza tu asesoría y ya desde ahí puedes cobrar, porque vas a cobrar por revisar los documentos. Eso es muy importante. Entonces no lo puedes hacer de gratis. Porque si bien es cierto, a lo mejor dices, yo no estudié, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Pero en ese momento sí vas a trabajar porque vas a estudiar y vas a revisar y vas a leer, ¿me explico? Entonces ahí empieza tu asesoría. ¿O a poco no los médicos cuando te tocan el cuerpo ya te cobran? Fíjense, y en otros lados no te dejan ni tocarte o luego te tocan y gratis, ¿verdad? Y acá con los médicos te tocan y pagas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, igual nosotros, desde el momento en que ya estemos haciendo algo, pues nos van a tener que cubrir nuestros honorarios, ¿de acuerdo? Entonces, desde que tocas los documentos y empiezas a leerlos, ya debes de cobrar. Entonces vas a decir, es que siempre tenemos en la mente que vas a cobrar hasta que litigues. Pues no precisamente, pues simplemente con una asesoría tú vas a cobrar, sin litigar, y puedes vivir de las asesorías, nada más, sin llevar ningún proceso. ¿Estamos? Entonces igual, pues, tú cobras tus asesorías. ¿Cuánto cobra un nutriólogo, por ejemplo? Nutriólogo. A mí 250, no sé. Pues ándale, pues de ahí para arriba. Tú cobras por tu asesoría. Oiga, quiero que me revise, me llegó una notificación. Pues entréguemela, se la reviso y son 250. Entonces imagínense todos los ingresos que van a tener si cada que les habla un cliente y ustedes lo revisan, pues van a cobrar. Les va a ir bien. Pero el error que tenemos es que nos crea nuestro maestro la mentalidad que hasta que litigamos es cuando tenemos que cobrar, y no es así. No es así. De hecho, ustedes pueden cobrar por cualquier servicio jurídico, aunque no litiguen. Puede ser, otra vez, acompañé a una persona a un lugar y por acompañarla, pues le hice un cobro. Me dijo, oiga, pues es que tengo este problema, voy a ir a ver a mi patrón, quería que me acompañara, pues la acompañé. ¿Sí? ¿Qué condiciones, no? Sí.
Y pues hay que También cobrar. hacen asesoría. Así es. Entonces también hay que cobrar por damos o damas de compañía jurídica. ¿Sí? Sí. Licenciado, pero el otro día en una página, una persona, una página así como de un grupo de abogados, y un chavo como que se anunció ahí sus servicios, entonces dijo que era pasante, y luego había mucha gente envidiosa que le empezó a decir así como, pues, despectivamente, y entre los comentarios le dijeron que no podía cobrar asesorías, que era un delito, porque era pasante. Depende, fíjense. Y él dijo que tenía un Solo cuando, de hecho voy a publicar un artículo de eso, solo cuando para lo que haga se requiere el título y la cédula. Ejemplo, para acompañar al cliente, porque vas de asesor jurídico, no se requiere título y cédula, ¿acepto? Entonces ahí no es malo. Pero si vas a ir a un proceso laboral y que se requiera título y cédula y cobres, pues ahí sí no, porque se ocupaba título y cédula. Entonces, depende de lo que hagas jurídicamente. ¿Me explico? Hay algunas cuestiones que no se requiere título y cédula. Revisar una notificación, no se requiere título y cédula para revisar una notificación. Pero ya para llevar un juicio, sí. Entonces, si ese pasante se compromete a llevar un juicio de su cliente, eso no es correcto. ¿Me explico? Pero para asesorarlo, pues no hay ningún problema. Es, por ejemplo, pues hay personas que no estudian nutriología y pues dan recetas de nutriólogos, ¿no? Nutriólogas. Y ahí no hay ningún problema, ¿no? Pues no, Pero pues, así es. Entonces hay profesiones que sí se requiere y otras no. Y hay actividades que se requieren y otras no. ¿De acuerdo? Entonces, si a ti te dicen, eres estudiante de derechos y, pues acompáñame para ver qué me dicen, pues ahí vas a tener que cobrar. Porque estás dando un servicio, una asesoría. ¿De acuerdo? Que no se requiere título y cédula para acompañar a alguien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces siempre háganlo con profesionalismo y de preferencia, pues antes titúlense. Eso es importante. ¿Sale? Entonces la notificación es darle a conocer a un contribuyente algo. ¿Sale? ¿Para qué? Para que surta efectos. ¿Qué va a surtir efectos? El plazo para que ese contribuyente cumpla lo que se le está requiriendo o lo que se le está pidiendo. ¿Cuándo surte efectos? Les voy a poner un caso. Por ejemplo, si me lo notificaron el viernes, viene sábado, domingo, surte efectos el lunes y empieza a contar a partir del martes. ¿Vale? Notificación viernes, sábado y domingo son inhábiles, entonces empieza a correr a partir del martes. Así es en materia fiscal. Entonces, si te notificaron un día, tiene que pasar un día hábil y hasta el siguiente empieza a contar. Tu cliente no te va a buscar luego el viernes que se le entregaron. ¿Sí? Te va a buscar a veces ya cuando pasó el tiempo. ¿Sí? Entonces, aún así lo vas a defender y le vas a cobrar tus honorarios porque estás brindando un servicio público. ¿Estamos? ¿Sale? ¿Hecho? Entonces, por eso es la notificación. Normalmente cuando una autoridad notifica es porque quiere algo. ¿Sale? Requiere o te va a hacer algo. No es nada más notificarte porque sí. Esa notificación, la más importante, se llama personal. ¿Por qué se llama así? Porque va un funcionario público a tu domicilio para de persona a persona entregarte la documentación. ¿Sale? ¿Por qué tiene que ser personal? Porque se considera que esa notificación es muy importante, porque si no fuera importante, te la dejarían por abajo de la puerta. Pero es tan relevante que mandan a una persona a entregártela, a un funcionario público, para que tú recibas ese documento. ¿Sale? Si no se encuentra la persona, que es lo normal, los abogados o abogadas cuando nos hablan, oigan, pues están aquí afuera, pues escóndete o diles que no estás. Es lo más normal que no sé por qué. Es una costumbre, ¿sale? Es una costumbre y desde el punto de vista jurídico es bueno porque te da tiempo. En cambio, si llegas y lo recibes inmediatamente, ya empieza a surtir el efecto, ¿de acuerdo? Entonces ya por lo menos ganas un día más. ¿Estamos? Entonces si venían el viernes, les dijiste que no están, entonces van a volver a ir el lunes. Surte efectos el martes y empieza a contar a partir del miércoles. Y gana un día más.
mientras puedes ver qué se hace, y a veces se huyas o pagas, no sé, esconda las cosas. Hay funcionarios que entregan en fiscal, entregan hoy en la mañana para ir en la tarde. En materia fiscal, los citatorios tienen que ser para el día hábil siguiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y hay funcionarios que, por ejemplo, en civil, en mercantil, sí también es así, en la mañana y luego van en la tarde. En fiscal no, en fiscal tiene que pasar un día hábil siguiente. ¿Sale? Para que pueda volver a ir la autoridad y en ese lapso de tiempo pues puede hacer cosas. Hay clientes que incluso hasta cierran o sellan la puerta con tabiques para que ya la autoridad no pueda ingresar, no pueda accesar al día siguiente. O hay otros que esconden todo, hay otros que desaparecen. O sea, dependiendo de la estrategia jurídica que le sugiera el asesor o la asesora. ¿De acuerdo? Entonces ahí está esa parte. Entonces si no se encuentra, perdón. Perdón. Hay gente que lo hace. Sí. Y también funciona en mercantil. Porque ahí en la materia mercantil claramente señala que se podrán romper chapas o cerraduras. ¿A poco una pared es una chapa o una cerradura? Y ya no pueden entrar. Pues ¿cómo entran? Se supone que debe ir ¿a poco un cerrajero va a tirar la barda? No. O sea, es una estrategia. No lo hagan, pero es una estrategia. ¿Sale? ¿Estamos? Entonces es una estrategia. Y hay personas que lo optan por candados, ¿sí? Hay otras personas que soldan las puertas. Pensaban que estabas desaparecido. No, aquí sí. Entonces esa es una... Pues sí, es raro, ¿no? Tengo el teléfono allá. Con razón, licenciado. Entonces, ¿Qué tal que nos están extorsionando? Ay, no. Entonces es una de las estrategias que pues va a optar por hacer algunas personas, otras soldan las puertas. O sea, hay cosas o estrategias que pueden las personas hacer para evitar ser sancionadas o ser molestadas, y todo ello pues con asesoría a veces buena o mala de una persona. Pues se supone, pero lo llegan a hacer, ¿no? Entonces, siempre se va a bajar un citatorio, ¿sale? El citatorio, les decía, es para el día hábil siguiente, ¿sí? Es el día hábil siguiente, es cuando se va a entregar el citatorio. Y ese citatorio es para que espere la persona, ¿sí? A eso, ¿no? Déjenme marcarles. Sí, ¿no? Y después... Yo tengo clase, Charles, hasta la 1:30 salgo. Sale. Entonces, o bien puede decirle la autoridad que vaya dentro de 6 días a la oficina de la autoridad a notificarse. Lo normal es el citatorio. ¿Para qué creen que quiere ir una autoridad a un domicilio? ¿Para qué creen que quiera? Y eso viene desde la antigüedad, porque imagínense, los recaudadores de impuestos iban domicilio por domicilio a tocar y entraban. ¿Para qué creen? Pues para darse cuenta cómo está el negocio. ¿Sí? Para ver si están ahí, no están ahí, si venden lo que quieren vender o no. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que van. Si ya saben dónde tienen su domicilio, ya han ido, ya no van, les piden la información, les piden los documentos, que los entreguen, ¿sale? Entonces, esa es una de las cuestiones. Entonces, normalmente la autoridad no va a dejar eso los 6 días, va a querer meterse a ver qué hay. Incluso buscando mercancías de comercio exterior, ¿sale? Porque a lo mejor van a revisar un impuesto, pero tienen ahí mercancías de contrabando. Y para ellos puede llegar a considerarse
el contrabando como algo muy grave porque es un delito y van a decomisar esas mercancías. Entonces van a ver qué hay, cómo vive, cómo trabaja, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. ¿Me explico? ¿Sí? Puede cobrar más o menos. Así es, para ver si le van a recaudar algo o no a esa persona, si van a obtener. ¿Sale? Lo que es el citatorio también puede ser por medios electrónicos. El SAT creó una plataforma que se llama Buzón Tributario. El buzón tributario es una forma de pagar impuestos y es un medio de comunicación entre autoridad y contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, ese buzón sirve para entregarle documentos o requerimientos al particular y que el particular le entregue documentos a la autoridad. Es una plataforma diseñada por esa autoridad para tener un contacto con el contribuyente. Eso lo usa el IMSS, lo usa el Infonavit, lo usa el Servicio de Administración Tributaria. Hay autoridades que no lo manejan, que no tienen esas plataformas, ese medio de comunicarse con los contribuyentes. ¿Sale? ¿Para qué es? Pues para que espere la persona. ¿Qué le vas a decir? ¿Que espere o que no espere? Ya te habló, dice, oiga, están aquí afuera y me quieren notificar. Ya le dijiste, no, escóndete. ¿Sale? Ya llega el día hábil siguiente. ¿Le vas a volver a decir que esté o que no esté? ¿Que sí o que no? Que no, porque Depende de la Es que de todo, bueno, no sé buscar. que le dejen el citatorio. Lo más correcto sería que No, si pero le no llaman- dejarlo porque es personal. Si le dejan, No, sí. El pero citatorio es que será quien si esté. corroboran con Pero- vecinos que exactamente sí vive ahí, pues. Pero que no se ahí sí encuentre, le pues, pueden fijar en puerta. Ahí Muy bien. está. Hay muchas cosas, ¿no? Pero lo normal es que ustedes le digan, Para poder saber cuál es la ¿Cómo contestar? sí, si fuera civil o mercantil, sí es necesario que esté o que alguien reciba, ¿no? Pero aquí no es necesario, lo van a dejar con quien se encuentre. Entonces tú le vas a volver a decir a tu cliente que no asista. ¿Para qué? Cada acto que emite la autoridad es algo que tú vas a poder usar para impugnar más adelante, porque puede ser un error de la autoridad que te va a ser útil para una defensa. Fíjense ustedes que si la notificación está mal, tumbas todo. Y si debía 5 millones y está mal la notificación, tumbas todo. Entonces tienes que dejar que la autoridad elabore esos documentos para que tú los puedas usar a efecto de realizar una impugnación jurídica. Pero no, El no juez no queda califica la notificación. ¿Perdón? El juez no le calificaría la notificación. Así es, la revisan. ¿Sí? La revisan. Hay algunos juzgadores que dicen, no te hagas, si debes, aunque está mala notificación, págalo. Pero hay otros que no, hay otros que son muy formales y dicen, pues si estuvo mal, pues se anula todo. Depende del juzgador, por eso yo les decía hace un rato, no confíen en que ustedes van a ganar, porque depende del juzgador y de sus criterios. Pero aunque el juicio lo vuelven a elaborar. Hay jueces que dicen, vuélvanlo a elaborar, hay otros que dicen, no, se tumba todo. O se repone, pero depende del criterio del juzgador. Lo normal es que se tumbara todo, pero hay juzgadores que, porque está mal, pero hay juzgadores que no, que por más que les pongo hasta con letras grandes, subrayadas, que estuvo mal en esto y en esto, les vale. Dicen, tú lo debes, tu cliente lo debe. Te vas a la otra instancia y no te hacen caso. Sí, y aunque les pongas con letras grandes lo que estuvo mal. A lo mejor también depende de qué derive esa multa, o sea, ese crédito fiscal. Sí, por eso te digo, pues, ajá, dicen ellos, pues para mí es grave, aunque te hayan notificado mal, págalo. Porque a fin de cuentas los juzgadores viven de esos recursos. Y entonces, imagínense si todos los jueces todo tumbaran, nadie pagaría impuestos, todos los ganarían en la defensa. Entonces hagan de cuenta como que los jueces han de decir, pues unos sí y otros no, unos sí y otros no, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que podamos recaudar algo y nos puedan pagar. ¿Sí? Pero pues a veces lo único que necesitas es tiempo para... Hay clientes que dicen, pues tú litígalo y mientras lo voy pagando o junto dinero para pagar. Sí, no sé si tengan alguna otra duda o alguna otra cuestión. ¿Sale? Entonces, tiene que ser a la hora señalada. Normalmente la autoridad no llega a la hora señalada, llega después.
Si llega después, todo se anula. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que cuando llenan el acta le ponen que si llegaron a la hora y el cliente no sabe, el cliente firma, nada más. Entonces, por eso es muy importante un asesor. Hay empresas que incluso llevan un fedatario público para que conste o haga constar que llegó a una hora desfasada. ¿Sí? O con las cámaras de vigilancia. Pudiera haber, yo le recomiendo siempre, por ejemplo, si es una empresa, pues que lo registren, ¿verdad? Que le pongan la hora que llegó. Si hay grabación, pues mejor, ahí consta la hora. Pero si es uno Pero un particular, pues no. Pues sí, Normalmente casi no hay. Está, Una casa. está la persona sola. Pero pues decir si la notificación ahí le pone que la cita era a las 3 de la tarde, y tú cuando firmas una pones 3:30. Eso sería lo correcto, pero el cliente no sabe eso que tú estás diciendo. Solo firma. Él nada más firma y consiente la hora. Sí. ¿Sale? Entonces, todo lo que dice la autoridad y entonces ya se echa a perder ese procedimiento. Por eso es que las grandes empresas que tienen adeudos muy fuertes buscan un fedatario público. ¿Sale? ¿Qué tan grande es la evasión? Pues es muy grande. Sobre todo lo hemos visto hasta en políticos, ¿no? ¿Sí? Que no llegan a pagar. ¿Sale? Entonces, si la persona no espera, se va a practicar la diligencia con quien se encuentre, incluso con un vecino. ¿Sí? Si aún así no abriera nadie la puerta, bueno, pues hay otros medios de notificación. Me ha tocado que hay personas que huyen, se van corriendo, sobre todo los que traen carros o vehículos, porque ya quedamos que les quitan el vehículo, les fincan el crédito y se van presos. ¿Sale? Entonces, esa es la situación. Entonces van y se huyen. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya no hay nadie, ¿verdad? Y tampoco la autoridad los va a ir correteando, va a ir atrás de ellos. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se puede brincar el primer paso? O sea, o arbitrariamente querían brincarse. Es que a mí me pasó esta semana. Llegaron las autoridades y querían... Lo estoy viviendo. No, es que llegaron y querían iniciar una diligencia ahí. Y que no había, querían a representante legal, pero no estaba el representante. Querían hacerlo con eso en una guardia con una directora. Le digo, no, tú no estás facultada. Y digo, es que no, tienen que darte un aviso para el día siguiente, un citador para el día siguiente. Y entonces ya ganamos un día para el abogado y que vayan. Pero querían hacerlo ese día, o sea, que con ella, no, es que no. Pero arbitrar, y llegaron 5, entonces. Pero no hubieras dejado casi que la dejaras. 5 llegaron 5. Pero no tiene que ser. Se supone que deben seguir el procedimiento. Si no se sigue el procedimiento, pues hay un argumento de defensa, ¿sí? Para que puedas tumbarlo, ¿no? Entonces, el problema es que no dejas documentalmente no dejas datos de esa ilegalidad. Exacto, que no había nada. Entonces, yo le dije que no le dije nada, no le ni recibas nada, tú no te muevas y diles que tienes que hacer un citador para el siguiente. Así es. Todo Pero fíjense, porque ella sabía, pero hay personas que no saben y se dejan, o sea, o abusan de las facultades de la sociedad. Y es que sí, pobrecita, le mandaron y estaba toda nerviosa y... Sí, sí, es un acto ya arbitrario. Lo vamos a ver, se los adelanto, pueden ser varias autoridades, no puede ser una sola, pueden ser una o varias, ¿no? Sí, sin ningún problema. O sea, no quiere decir que está sujeto a que haya... ¿Saben? Bueno, qué guardaditos ahorita. Entonces, si la persona huye, no se localiza, se ignora ya su domicilio por algo, o llegan y ya está vacío el local, ya se asoman ahí entre la puerta y dicen, pues aquí ya no hay nadie, bueno, pues entonces lo van a hacer por estrados, ¿sale? 15 días lo van a publicar en las oficinas de la autoridad y de manera electrónica, ¿sale? ¿En dónde? Normalmente una notificación siempre va a ser en el domicilio fiscal, al menos que tuviera la persona otro domicilio. En electrónica, bueno, pues va a llegar un aviso por medios electrónicos, la persona lo va a tener que abrir,
Sí lo va a tener que aperturar y entonces en ese momento va a empezar a surtir efectos. Hay personas que dicen, ay, pues no abre el correo, no vaya a ser algo malo, ¿verdad? Pues no, tienes 3 días para abrirlo y si no aperturas el correo, entonces pues ya va a empezar a correr el término. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces no puedes decir, no lo abro, no. Aquí te tienes que aperturar, es mejor aperturarlo para ver que llegó. Pero hay personas que no saben de esto y se le van los términos. Si llegan con un acto fiscal que ya venció, aún así lo vas a asesorar, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente. Es como, por ejemplo, vas a decir, ay, ¿a poco si ya lo agarraron al delincuente, ya con todo, ya no lo voy a asesorar? No, pues sí, de todos modos lo vas a asesorar. Entonces es igual aquí, si ya se venció, si ya no hay una forma de tramitar algo, pues de todos modos lo vas a asesorar y desde luego que como es un trabajo, pues vas a tener que solicitar el pago de tus honorarios, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, ¿quiénes son los principales asesores de un contribuyente hasta lo que llegamos ahorita? Normalmente son las contadoras y contadores públicos, ellos son los que tienen el primer contacto con los contribuyentes, ¿sale? Y ya después, cuando el contador o contadora ya no sabe qué hacer o se complica o no es su función, pues ya te va a llamar a ti para que continúes con los trámites legales, ¿sale? ¿Estamos? Y por último, por edictos, no es muy común y no es bueno ni los estrados ni los edictos sirve para la autoridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en fiscal la autoridad quiere recaudar, ¿de acuerdo? Y si no lo encuentran, ¿qué van a recaudar? Pues nada. Entonces no sirve. A diferencia de, por ejemplo, en un sucesorio, en donde los edictos sirven para que avance el juicio sucesorio y se pueda adjudicar el bien. ¿Sí? Entonces los edictos son muy buenos, muy provechosos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí no. Aquí si ya hay edictos o hay estrados, pues ya la autoridad no va a poder recaudar absolutamente nada, porque busca la autoridad bienes, lo vamos a ver más adelante, busca dinero, busca cosas, busca cuentas, y si una persona no se localiza, olvídenlo, ya se acabó para la autoridad y no va a poder recaudar. Entonces, a esa persona que le detecta el vehículo y corre, entonces pues lo único que en lo que se quedó la autoridad pues fue con el vehículo, pero ya no va a poder recaudar los impuestos, ni la multa, ni nada de esa situación. Pero si la persona tiene bienes o hay que tener registrado su nombre, puede... La autoridad lo puede buscar y lo puede localizar, pero si no lo localiza, pues ya es difícil. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Y asesoradas a veces por nosotros, se quedan insolventes, para que aunque las encuentren, no les puedan quitar nada. Porque no tiene nada, pero los meten en Pudiera haber un delito dependiendo de la conducta. ¿Estamos? ¿Sale? No siempre va a haber un delito, en muchas ocasiones solo es una sanción administrativa. Pero si no tiene solvencia, ¿cómo van a cubrir esa... Ya no lo van a cubrir. ¿De dónde? Y tiene... Es una... Es igual en mercantil. Igual en mercantil, tú firman un pagaré, sí, póngale $1 millón, no tengo nada. ¿Qué me vas a quitar? ¿Estamos? Sí, prescriben de 5 si estabas en regla, 10 años si no estabas en regla. ¿De acuerdo? Pero es similar en la materia mercantil, son meses, pero ya la ordinaria pues se puede ir a más tiempo, ¿no? Y puede tener la persona. Entonces estas personas lo que procuran es ya no tener nada, ya no tener bienes. ¿Para qué? Pues para caer en una insolvencia y ya no los van a poder encontrar. Otras personas desaparecen. Otra figura que se da mucho en fiscal es la suplantación de identidad. Hay que tener cuidado. Si consiguen tus documentos, te pueden dar de alta o pueden realizar actividades a tu nombre y quedas con el adeudo fiscal sin que tú te dieras cuenta. Hay personas que han caído en esa circunstancia y tienen créditos o pagos, adeudos fiscales muy altos que ni siquiera estaban enteradas o enterados. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado cuando se les pierda su identificación o los documentos que entregan, porque pueden suplantarles la identidad y pueden abrir cuentas o bien pueden realizar transacciones sin que ustedes tengan ningún conocimiento, incluso ante notario, y después resulta que ustedes deben mucho dinero sin que se dieran cuenta. Fíjense que desafortunadamente en fiscal
hay personas que cobran por esa suplantación de identidad. Viene un empresario o una persona y dice, préstame tus documentos para darte de alta, voy a estar trabajando a tu nombre, ¿sí? Y prestan sus documentos. Y la empresa trabaja o el comerciante trabaja a nombre de un tercero que prestó su identidad y le pagan al mes una cantidad por estar dado de alta en el SAT y por estar realizando unas actividades que jamás ha hecho en su vida. Entonces también llega a ser una actividad económica prestar identidades, fíjense. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos con lo que es las Ajá, empresas? las venden o las rentan. O los del Seguro Social de los Estados Unidos, la rentan, las prestan. Entonces es igual en fiscal. El riesgo es que te pueden dejar un adeudo y está tu nombre y después te pueden embargar lo que tienes o tus cuentas por esa situación. Entonces hay muchas cosas ilícitas que en materia fiscal se hacen. Otras personas venden los comprobantes. Simulamos que te vendí tal cosa y me das un comprobante también. O sea, hay muchas cuestiones ilegales por las cuales ustedes los van a poder a lo mejor un día meter en un problema, ojalá que no, pero sí hay que cuidar nuestra identidad. ¿Sí? Chequen constantemente que no esté siendo usada su identidad. En el Servicio de Administración Tributaria pueden pedir un estatus de su situación fiscal y se las entregan. ¿Yo la positiva y la negativa? Ajá. Y la pueden estar pidiendo cada año pues, para ver que no les hayan suplantado su identidad y que todo esté en regla, aunque tengan un contador o contadora, porque me ha tocado clientes que contador o contadora le pagan, le entregan los documentos, le pagan los servicios y no está pagando los impuestos, no hace nada. Entonces hay que estar solicitando de preferencia un comprobante de mi situación fiscal o al mismo contador decirle, ¿sabe qué? Ocupo una constancia de mi situación fiscal, por favor, para que me la entregue y que se las tramiten. ¿Estamos? Y para mayor seguridad de ustedes, de las personas, ¿sí? Porque sí me ha tocado que hay clientes que los dejan embarradísimos por años y tienen adeudos muy grandes y que ni siquiera sabía el cliente que tenía esos adeudos y se ve gravemente perjudicado. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Sale? Entonces, edictos y extrados instructivos, pues ya no combinan. Si ya no lo encuentran, ya la autoridad no va a poder recaudar. Entonces, lo que hace la autoridad mejor es que vuelve a insistir a irlo a buscar nuevamente de manera personal. Entonces, no lo encontró, le deja citatorio, no lo encontró, se vuelve a dar otra vuelta mejor antes de proceder a los estrados, porque no le conviene a la autoridad los estrados. ¿Vale? No es conveniente porque ya de dónde le va a cobrar. Y hay muchas empresas que para evadir optan por desaparecer y cerrar las oficinas e irse a otro lado con otro nombre para evitar el pago de contribuciones. Entonces es una evasión tremenda y muchas veces asesorados por personas, ¿verdad?, que les incitan o les pueden decir que cometan eso. Otras veces el cliente es el que insiste porque dice el cliente, es que mi vecino, mi compadre o la empresa de enfrente hace eso. Y tú le dices como asesor, es que usted no lo haga. Y te dice, yo quiero que hagas eso. Entonces ya hay tu ética, ¿verdad? O nuestra ética de decir si optamos por hacer lo mismo o no hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces es una de las cuestiones que debemos tomar en cuenta como asesores y pues tratar de no afectar a nuestros clientes, ¿sale? ¿Qué tipos de documentos te van a entregar tu cliente o que le van a notificar? Le van a entregar citatorios, emplazamientos de una demanda, se la van a notificar personalmente, informes, documentos, acuerdos que pueden ser impugnados, resoluciones o instancias o trámites. Tu cliente te va a entregar esos documentos, ¿sale? O te los va a mandar por correo para que tú los analices y lo asesores para ver qué es lo que puede o no puede hacer. Y les decía a uno de sus compañeros en la mañana, en ocasiones lo más recomendable es no hacer nada, depende del asunto. Nosotros como abogadas, como abogados, siempre queremos ya hacer algo para que nos paguen.
En ocasiones no hay que hacer nada. ¿Estamos? Si los asesoramos por no hacer nada, pues también podemos cobrar nuestros honorarios, pero no tramitarle juicios innecesarios a nuestro cliente, eso es fundamental, ya se los he venido diciendo. ¿Por qué? Porque después todo el mundo ya es abogada y abogado, va el cliente a una fiesta, a una reunión, platican, oye, es que tengo este asunto, ¿y qué te dijo tu abogada? Ah, pues me dijo esto. No, es que eso no se debe haber hecho. Y el cliente se da cuenta. Y entonces te metes en problemas. Va y te busca y te dice, oiga, usted me dijo que es esto, ¿verdad? Pues ya me informé bien y no se debe haber hecho eso. Pues hay que tener mucho cuidado. ¿Sí, perdón? Sí, pero pues hay gente que no tiene escrúpulos, ¿verdad? Sí. Yo no conozco una empresa que hace como seguido, por ejemplo, ellos piden material y facturan, pero ellos se supone que pagan dentro de 15 días, pero nunca pagan y así se van, y así se van. Y el problema se lo dejan con los que tuvieron relaciones, ¿sí? Son simular actividades, ¿no? Simulan que brindan un servicio y simulan que pagan impuestos. Sí, pero ellos no están, o sea, no pagan las facturas. Sí. Y eso es una práctica que tiene una empresa que está salida acá. Así. Y ahorita ya varios que yo conozco, pero tienen todo lo que deben. Sí. Entonces ahí pues es una mala asesoría, o a veces el cliente es el que incita a hacer eso o exige al asesor hacer eso. Entonces una simulación es un delito y puede irse a la cárcel la persona por esa circunstancia. Entonces cero simulación de actividades, ¿sí? De preferencia, y sobre todo pues hablarle al cliente con la verdad y no tramitarle medios de defensa que en ocasiones no son relevantes o no son importantes, no son necesarios, porque se puede dar cuenta y a veces nosotros por cobrar un dinero lo queremos engañar y se puede dar cuenta. Sí, puede pedir una asesoría, ¿no? A mí me ha tocado, y a pesar de que yo siempre le informo todo al cliente, en una ocasión yo tenía un juicio y pues yo lo llevaba normal, iba tramitando y todo, y un día veo en la plataforma, en el sistema, que había una promoción de un abogado acreditando personalidad en mi juicio. ¿Qué pasó aquí? Y dije, ¿qué onda, no? ¿Cómo que otro abogado acreditando la personalidad en mi juicio? Entonces fui a ver y en efecto estaba otro abogado acreditando su personalidad y mi cliente había firmado que acreditaba su personalidad. Pues le hablé y le dije, oiga, quiero que me informe si el abogado ya va a seguir los trámites o los voy a seguir llevando yo. Y me dice, no, pues ¿sabe qué? Nada más lo contraté para que revisara si estaba usted haciendo bien las cosas. O sea, casi como si Y entonces ese abogado fue y checó todo el expediente. Y ya después de que terminó de revisarlo, me dijo la clienta, ya lo revisamos y puede usted seguir normalmente con el juicio. Ya me voy a ¿Así? ¿Así? ¿Estamos? Entonces, es que la cliente está en su derecho. Y si se fijan, las normas no establecen nada respecto a esa circunstancia, porque nunca me sustituyó, nada más mandó a otro que me revisara. Entonces, pues hay que hacer las cosas bien, porque pudiera ser y está en su derecho. Incluso ella podía haberme removido y me tendría nada más que pagar mis honorarios. pero ¿Estamos? deja una expensas a que esta persona o este licenciado quisiera aprovecharse de la situación y hablar mal de usted y Así es, pudo haber sucedido eso. Y sin embargo, pues la cliente estaba en su derecho, ¿no? Y afortunadamente, pues yo llevaba bien el proceso y el abogado, pues simple y sencillamente le dijo a la señora que todo estaba bien. Sí, pero imagínense si yo hubiera sido un abogado o alguien sea una abogada que no tuviera bien su proceso, no tuviera ética con su cliente, entonces ahí lo descubrían. ¿Y cuál es el problema? Que después el cliente te puede demandar por no haber llevado correctamente el proceso. Pues es uno, pero por ejemplo, si el otro abogado se hubiera querido aprovechar de la situación, hubiera estado bien. O sea, Ahí pudo haber sido. ¿Sí? Entonces en este caso es una empresa muy importante a nivel nacional.
a la que le estaba llevando ese proceso era una clienta muy, muy importante, que ella tenía su esposo, sí, ya falleció, pero era una persona muy poderosa aquí en el centro del país, y él tiene su plantilla de abogado, llegó a ser hasta secretario federal, a nivel federal, secretario, son unos puestazos tremendos, y pues él tenía sus abogados, o sus abogadas, ¿no? Y en este caso, pues su esposa me contrató a mí, pero ellos tenían su bufete de la Ciudad de México, y como quien dice, me auditaron, ¿verdad? Como quien dice, me revisaron. Entonces, eso puede pasarles a ustedes. Por eso es que es muy importante que siempre le hablen al cliente con la verdad y siempre lleven su trámite de manera correcta, ¿no? Incluso si hacen algo indebido en el proceso, pues incluso yo les recomiendo, pues díganle a su cliente, no va a haber de otra, porque pudiera ser que un día se dé cuenta. Y entonces es mejor hablar con la verdad. A mí sí me ha gustado siempre, ¿no? Tratar de decirle a mi cliente que no resultó favorable la prueba, que por algo no la pudimos presentar, que no pude ir ese día a la audiencia. O sea, hay que decirle mejor. No va a haber de otra. ¿Sí? Informarle. Porque imagínense, termina el juicio y su cliente igual puede contratar a otro abogado a personarse en el juicio para revisarlo. Y de ahí puede derivar en un proceso en contra tuya por haberlo llevado mal y no haberle avisado al cliente. Entonces, de preferencia, pues dejar una prueba, hacérselo por escrito o bien mandarle un correo donde le estés informando cuál fue la cuestión mala que ocurrió en el proceso. Eso es esencial. No lo dejen a un lado, porque estamos sujetos a una revisión por parte de nuestro cliente y a una exigencia por parte de él. ¿Sí? Entonces, pues mejor un correo, ¿sabe qué? Pues por cuestiones de un accidente que tuve, no pude acudir a la audiencia y eso nos va a demeritar en que vamos a perder el proceso. Con la pena. ¿Se va a enojar? Pues sí, pero es mejor. Hay otros que optan por decirle, todo va muy bien, y ya al final perdimos. ¿Por qué? Y se inventas algo. ¿Vale? Y después va y revisa el expediente con otro abogado, ¿verdad? ¿Cuál perdimos? Ni que 8 cuartos, no llegaste a la audiencia, y ahí están las consecuencias. Te voy a demandar. ¿De acuerdo? Entonces, eso debemos evitarlo a toda costa. Y decirle, con la pena no llegué. ¿Y qué va a pasar? Pues va usted a perder. Y entonces voy a pagar los 500,000, los 200,000, los millones. Y con la pena. No pude llegar. ¿Qué pasó? Pues me accidenté o algo, ¿no? O se me olvidó. Pues ya se me olvidó, pues segurito te va a demandar. Sí, segurito. Pero pues es mejor que esté enterado y que hables con franqueza. Sí, les digo, hay algunos que tapan eso. Y hay clientes que no se dan cuenta, porque hay clientes que no saben que nos pueden auditar o nos pueden revisar con otro despacho para ver cómo vamos en el proceso. ¿Sale? Entonces mejor no simular, decir la verdad y hacer lo que corresponda. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Voy a ir a ver qué es la situación que se trata y continuamos la siguiente. No sé si tengan alguna duda. Adelante. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted nos va a mandar el caso, pero yo me refiero al civil, nos dice, este es el procedimiento civil y aquí vas a encontrar cómo seguir. Así es. Los pasos. Aquí vamos a tener el acto y más adelante vamos a ver el proceso. Nada más lo vas a ver, lo vas a visualizar. Sí, nada más, es un ejemplo ahorita, pero todavía no lo vamos a hacer hasta que avancemos. Porque eso va a ser poquito antes del examen, debe ser poquito antes del examen. Sí, va a ser hasta el segundo parcial, casi. ¿Sale? Nada más lo que me interesa es que conozcan los actos, que los vean. En su guía hay algunos también, los pueden leer. Pero sí es importante que consideren que cuando el cliente te entrega el caso, así vas a estar casi, pues pasan muchos años, a uno se le olvida y casi vamos a estar en blanco. Igual, te llega el caso y no sabes o no te acuerdas. Entonces es algo similar a lo que ocurre en la realidad y no se deben preocupar, ¿sale?
Bueno, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias. Gracias.